Ha sido un tremendo aporte en el desarrollo de la comuna. Tenemos muchas generaciones de estudiantes, exalumnos, ¿cierto?, que se han incorporado a los procesos de trabajo de manera formal. Ha sido enriquecedor tanto para nosotros como para la comunidad, personas que han dejado de estudiar hace mucho tiempo, que por diversos motivos, ¿cierto?, deserción a través de la necesidad, ¿cierto?, de salir a buscar trabajo, muchas madres adolescentes, ¿cierto?, que dejaron también sus estudios, después de algunos años retoman nuevamente, ¿cierto?, los procesos de educación formal y a fin del periodo, ¿cierto?, de un año o de 2 años obtienen su certificación de enseñanza media. Es bastante importante desde lo que es la asignación de recursos. Es mucho la brecha entre una persona que no tiene su certificación de cuarto medio, ¿cierto?, y que desarrolla, ¿cierto?, algún oficio, algún trabajo, con respecto a una persona que ya tiene una regularización de estudios de enseñanza media. Mayor aún cuando esta persona, además de la enseñanza media, fue continuamente, ¿cierto?, enriqueciendo sus estudios a través de la certificación CENSE, de algún curso técnico. Por lo tanto, desde la lógica de lo que significa un ingreso familiar medianamente bueno, regular, ¿cierto?, para poder mantener una familia, esto es fundamental. Los talentos deportivos se dan en todos los lugares, ¿cierto? Andacollo tampoco es la excepción. Nosotros vimos en las noticias, ¿cierto?, que me recordaron un poquito, Ricardo, que los jugadores de fútbol, ¿cierto?, sub-17, ¿cierto?, ganaron un campeonato, tengo entendido, a nivel nacional. Nosotros también hemos tenido, por motivos, ¿cierto?, diversos, a estudiantes que han venido a estudiar, que no desarrollan, ¿cierto?, paralelamente su carrera deportiva, pero que no se compatibilizaba con los horarios de clase. Por lo tanto, de alguna manera se abrió una brecha, ¿cierto?, porque definitivamente eran alumnos descolgados del sistema escolar, lo cual es una contradicción tremenda. Por lo tanto, por motivos de fuerza mayor, ¿cierto?, nos abrimos, ¿cierto?, a recibir a estos alumnos que son deportistas, que muchas veces son cadetes de instituciones deportivas como Coquimbo Unido, Club Deportes La Serena, ¿cierto? El año pasado tuvimos a un muchacho, ¿cierto?, tengo entendido que es sobrino de un futbolista, Javier Guerrero, Javier, primo de Enzo Guerrero. primo de Enzo Guerrero, ¿cierto?, que juega en Palestino y que también es un jugador andacoyino. Por lo tanto, ¿cierto?, de alguna manera no están desescolarizados. De alguna manera nosotros generamos, ¿cierto?, una especie de un sostén para estos estudiantes, ¿cierto?, y que no se descuelguen de los sistemas de escolarización regular. Nosotros, por ejemplo, como muchos sellas, contábamos con las asignaturas básicas a través de un programa básico, ¿cierto?, que es lo que es lenguaje, matemática, historia, ciencia e inglés. Sin embargo, ya a partir del año que pasó, el 2018, incorporamos la asignatura de educación musical, la cual ha sido bastante bien valorada por parte de la comunidad estudiantil. Trabajamos la asignatura de educación musical básicamente como un taller. Recordemos que muchas de las personas que están estudiando con nosotros muchas veces tuvieron a lo mejor educación musical hace 10, 15, 20 años, ¿cierto?, y poco nada recuerdan, ¿cierto?, cómo generar música o tocar un instrumento. Por suerte tenemos un profesor, ¿cierto?, Manuel Monroy. Él trabaja la asignatura, pero desde la lógica más como un taller, ¿ya? De una manera más práctica. Si bien trabaja también el perfil teórico, pero esto también va de la mano de lo práctico, por lo tanto las personas lo valorizan mucho. Se genera la clase a veces entre dos clases, entre una clase de historia y una clase de matemática, esta educación musical, y de alguna forma nosotros lo percibimos así como profesores, mejora el ambiente al interior de la sala y el clima escolar. Siempre se generan conflictos, problemas al interior de toda organización. Lo interesante es saber cómo nosotros abordamos los problemas y le damos una vuelta por encima, ¿cierto?, de que a lo mejor nos veamos absorbidos por los problemas, ¿cierto?, y al final nunca pudimos salir de ellos. Como muchas instituciones, nosotros también tenemos carencias y eso nosotros lo asumimos. El tema es cómo nosotros podemos de alguna manera, ¿cierto?, generar aprendizaje, ¿cierto?, de estas carencias. Nosotros tenemos una plantilla de profesores que es muy reducida, ¿cierto? Básicamente nosotros compartimos profesores con otros establecimientos y vamos a partir de ahí vamos generando una comunidad escolar
que se caracteriza porque tiene una identidad que nos es bastante propia. ¿Ya? De hecho, las personas que vienen acá, que al final viven su proceso, ¿cierto?, de certificación, de estudio, tienen su licenciatura, después recuerdan con bastante cariño el haber pasado, ¿cierto?, sus horas de clase en nuestro establecimiento. ¿Por qué? Porque tiene otro carisma, tiene otra llegada con el alumno. Los grupos a lo mejor son un poco más reducidos, no es un curso de 40 estudiantes, sino que son grupos más reducidos, por lo tanto, la afinidad, el clima que se genera al interior del aula es diferente. Eso es un carácter que es bastante propio de los centros de educación orientados para personas jóvenes y adultas. Ha sido un tremendo desafío, tremendo desafío. Yo tengo la experiencia del 2007, de haber iniciado la educación de adultos trabajando en Coquimbo, aquí en la comuna desde el 2011, aproximadamente, entre el 2011 y el 2012. Fue un gran desafío. Yo nunca, por ejemplo, dejé de hacer clases aquí en este establecimiento, y hace aproximadamente 4 años tomé la dirección del establecimiento con miras a generar a lo mejor un cambio desde lo que es la lógica de tanto de las habilidades, pero también de la retención de nuestros estudiantes. Recordemos que una de las características de muchos de los estudiantes que llegan, tanto adultos como jóvenes, es que a veces son desertores de los sistemas de educación regular. Por lo tanto, tenía que tener clara la película en el sentido de que saber que si yo seguía haciendo exactamente lo mismo, las mismas prácticas de las escuelas regulares, iban a ser alumnos que iban a terminar, ¿cierto?, desertando de los sistemas. El desafío final que nos presentamos se traduce en dos puntos. Uno, lograr aprendizajes significativos. Y segundo, mantener a los alumnos en el sistema, que ese es el otro gran desafío. Nosotros lo tomamos con la experiencia de muchos años, que cargamos con una mochila de muchos años en nuestras espaldas, de saber que somos los encargados de todos esos alumnos, de un cúmulo importante de alumnos que estaban descolgados de los sistemas regulares de educación. Acá tenemos alumnos que llegaron por procesos de judicialización familiar, alumnos que vienen descolgados de los sistemas regulares, niñas que en su momento, ¿cierto?, fueron madres adolescentes y que por diversos motivos dejaron de estudiar, personas adultas, ¿cierto?, que por motivos familiares tomaron la decisión de entrar en el mundo laboral a temprana edad y dejaron sus estudios de lado, y a estas alturas se dan cuenta de la importancia de tener un nivel de certificación. Por lo tanto, más que una mochila que nos pese, también es una mochila que nosotros cargamos, los profesores, la comunidad escolar, cargamos con un sentido de ética, de honor, de lo que significa asumir la responsabilidad de enseñar, de que somos una comunidad de aprendizaje y que básicamente, ¿cierto?, de nosotros dependen que estos estudiantes obtengan una certificación a través de un proceso serio. Considero que es muy importante vivir la experiencia de estar en una comunidad de aprendizaje, ser parte de un curso. Muchas personas adultas, jóvenes, ¿cierto?, que dejaron sus estudios hace un tiempo, ¿ya?, y hoy día están pensando nuevamente, ¿cierto?, volver a retomar los estudios, significa una oportunidad de cambio para sí mismo, una oportunidad de cambio actitudinal, una oportunidad de cambio del entorno inmediato de la persona a nivel familiar, que es bastante importante, y también de su comunidad. Andacollo, por más muy chiquititos que seamos la comunidad, ¿cierto?, tenemos un sentido de ir generando cambios, generar una evolución dentro de lo que significa, ¿cierto?, la evolución de nuestros sistemas de educación dentro de nuestro territorio. Tenemos altos índices de desescolarización, alrededor del 20% en nuestra comunidad. Por lo tanto, creo que es bastante importante, muy llamativo y es una oferta tremendamente atractiva terminar y finalizar los estudios de educación básica y media. Te digo básica porque también nosotros operamos desde el tercer nivel básico para las personas que no tengan su séptimo y octavo, y de ahí ir nivelando los estudios que faltan. Eso. Es difícil describirlo, como tú lo dices, en pocas palabras. Es un cúmulo, yo creo que es un cúmulo de experiencias que nosotros tenemos a través de un proceso definido y planificado de transmitir experiencias, saberes,
conocimiento al resto de la juventud o al resto de la comunidad. Todos sabemos algo y todos ignoramos algo. Esa frase no es mía, ya esa me la robé, ya, pero creo que es importante, ¿cierto?, generar estas comunidades de aprendizaje porque son tremendamente significativas para el cambio y la evolución de una comunidad que se plantea, ¿cierto?, ir en ascenso. Las carencias siempre van a estar presentes. Nosotros, por ejemplo, como establecimientos tenemos carencia de algunos elementos que parecen elementos básicos para que el buen funcionamiento de una escuela de hoy en día. Necesitaríamos, por ejemplo, un asistente social, porque el tipo de alumnos que nosotros atendemos, ya, tú bien sabes que son alumnos desertores. Hoy en día ni siquiera es cuestionable el apoyo de un asistente social en un colegio, más en un centro como este, como el que nosotros tenemos, con un alto índice de alumnos judicializados. Un comentario, por ejemplo, vamos a cumplir 2 años que estamos solicitando una fotocopiadora. Y eso es hoy en día un elemento básico y fundamental para el funcionamiento, ¿cierto?, de un colegio. Y son cosas que la verdad es que nosotros de alguna manera hemos tenido que ir sabiendo sortear, buscar los medios para de alguna manera que este colegio siga funcionando. La carencia de salas, también tenemos carencia de salas a pesar de lo que significa el tamaño de este edificio. Cursos. Es importante de alguna manera contar con algún curso al final del proceso o durante el proceso, ya que los alumnos solicitan, en algún momento algún alumno te lo va a señalar y te va a decir, pucha, me gustaría, profe, tener un curso de gaffiter, o me gustaría tener un curso, por ejemplo, de maquinaria, o por ejemplo alguna señora me dice en peluquería. Ese tipo de elementos aquí en Andacollo son difíciles. Hay un tema de distancia, hay un tema de manejo que todavía no hemos podido resolver, ¿ya? Y por las distancias todo se encarece. Recordemos que nosotros vivimos en una zona precordillerana, ¿cierto? Y muchas veces las instituciones ejecutoras, las entidades ejecutoras, ¿cierto?, a veces de estas capacitaciones o cursos llegan desde otras ciudades a trabajar acá, pero son periodos breves y cortos. Eso básicamente. Para mí hacían muchos factores que me hacían falta. ¿Para qué? Para poder desplazarme para trabajar, y esa fue la primera motivación de venir al CEIA. Y para educar también a mis nietos, que me faltaba. Y de mí misma, que me faltaban muchas cosas. Que yo cuando era chica tenía sueños y no los cumplí. Pero ahora que ya crecieron mis hijas me motivaron a venir y que podía hacerlo. Yo puedo llegar hasta un instituto, que tengo las metas. Tienen un objetivo a lo mejor de estudiar la educación superior. Entonces, ¿el CEIA le ha ayudado a cumplir su sueño? Mucho. Me ha ido muy bien en el CEIA. El año pasado estudié, saqué la básica y ahora estoy haciendo la media. Y ojalá que el CEIA siga y que tenga más capacitaciones, como para poder nosotros tener unas capacitaciones, no sé, cualquier curso de capacitación a nosotros nos sirve, a los andacollinos, a los jóvenes. No tanto por mí, pero por muchos jóvenes que están saliendo del liceo, del CEIA, y que acá estamos muy retirados de La Serena. Todo significa plata. Levantarlo a las 5 de la mañana para tomar la locomoción para llegar a Serena. Entonces hacen falta muchos factores acá en Andacollo. Y Andacollo es un pueblo que puede tenerlo. No es que no tenga recursos, los tiene. Entonces realmente me gustaría que el CEIA siguiera adelante. Por muchos factores. Que hayan centros de estudio más cerca, para no tener tanto gasto de plata nosotros, porque ese es lo económico de nosotros, no tenemos recursos. ¿Qué le gustaría estudiar cuando ya pueda recibirse acá al CEIA con su cuarto medio? ¿Qué le gustaría estudiar después? Quiero hacer un año de ¿Pedagogía? Sí, quiero ir a un instituto. Un año quiero ir a capacitarme. Ah, perfecto. Sí, porque ese era mi sueño, ser profesora cuando era niña chica. ¿Y estudiar la carrera completa? En una de esas sí, lo haría. Perfecto. Sí, en esas metas estoy.